Estamos transmitiendo, parece que sí. Estamos ya en este vivo, así que vamos a ir... tenemos una conversación junto con el diputado, exdiputado y exministro Jaime Belolio, así que estamos esperando para conectar, porque vamos a hablar de varios temas que están principalmente dadas por la situación que hoy día vive coyuntura el país, y la idea de esto es poder conversar con distintos actores hoy día de política y en general de lo que nosotros hacemos también desde la educación emocional para poder tener una mirada desde también de las políticas públicas. Así estamos esperando que se conecte el exministro, así que vamos a después tener esta conversación para que puedan hacer sus preguntas también con respecto a abordar un poco el tema de la educación emocional, el trabajo también de las confianzas, de la carga valórica, de las emociones morales, que también son tan importantes. Así que estamos esperando ahí que se una el exministro Jaime Belolio, así que ahí los vamos a ir contando, así que los que quieran hacer preguntas nos van diciendo. Así que esa es como la invitación, ¿ya? Así que ahí hay varios que ya están conectados, así que esperamos que se conecte y vamos a empezar después. Vamos a esperar, ahí está uniéndose el exministro, ahí está, lo veo, así que esperamos la invitación para que conectemos con él. Así que vamos a lo vamos a agregar acá también para que se sume. Aquí, perfecto. Estamos aquí vamos a estar un ratito, no mucho tiempo, pero la idea es compartir este espacio también para poder reflexionar respecto a la importancia también de lo que nosotros abordamos. Así que ahí se está conectando. ¿Me escucha, Jaime? Hola, Arnaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarte. Bueno, Igualmente. agradecido primero que todo por el espacio también, de todas las cosas que todos tenemos. Esto lo organizamos ya hace casi 15 días o casi un mes, así que ha sido un momento también para conversar contigo. Bueno, tú eres exdiputado, tienes 4 hijos, fuiste exministro y también estás tan así como la misma sociedad preocupado y siendo parte activa de las reflexiones que hay respecto a la sociedad que tenemos. Y la idea de este espacio es simplemente invitar también a nuestra comunidad. Nosotros somos una ONG que gracias a Dios no estamos limpios de polvo y paja. Gracias a Dios hemos sido, como siempre he dicho, porque obviamente entramos todos en este mismo saco, autosustentable a través de los programas que hemos desarrollado de forma independiente, por lo cual también nos permite de alguna manera no depender ni de fondos, ni de proyectos, ni citaciones, y esperamos seguir así porque también nos da esa autonomía. Pero Jaime, para partir, para la gente que se está conectando acá, contarnos de ti, principalmente, algunos obviamente te conocemos por la plataforma que hay en política y todo, pero ¿quién es Jaime Belolio para conocerte un poquito en términos de esta pequeña introducción? Bueno, Arnaldo, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hace rato que nosotros queríamos hacer esto y después se fue moviendo y ahora ya habíamos llegado a esta fecha, así que para mí es un gusto poder compartir contigo. Muy importante lo que haces tú también a través de la Fundación y tocaste un tema clave, ¿no? Claro, fue como mi talla, pero es súper importante porque la sociedad civil es súper relevante en una democracia. Mm. Es un lugar de encuentro, es un lugar de tolerancia, es un lugar donde se solucionan problemas públicos, es un espacio además que le pone límite a la acción del Estado, porque es la sociedad civil organizada. Así que obviamente que es súper importante la labor que hacen las verdaderas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil como ustedes, no aquellos que se visten de fundaciones para simplemente sacar plata, que es otra cosa distinta. En buen chileno. Bueno, Sí. sí, tal cual. Yo soy Jaime Belolio, tengo 42 años, soy papá de 4 hermosos niños, ya son grandes varios de ellos, tengo uno de 14, uno de 12, otro de 10 y el más chiquitito que tiene 3. Perfecto. Así que eso me dan harto trabajo. Yo me acuerdo que siempre mi mamá, cuando yo era chico, me decía, algún día me las vaya a pagar. Y tenía razón, así que era eso, bien inquieto cuando chico, así que ahora tengo que pagar esas culpas con los míos. Me dediqué a la política, entre otras cosas, porque me interesaba el poder poner a disposición las cosas que había aprendido en mi carrera, en mi experiencia, al servicio de otras personas. Y particularmente lo que me interesa
te diría a partir de ahora, era hacer una política como bien rigurosa, es decir, con base a la evidencia. Y por eso me preparé harto también para que eso funcionara. Sí, tú Pero una eres de vez profesión estando en ingeniero también. política, yo soy ingeniero comercial Mm. de la Universidad Católica y luego estudié un máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Pero me di cuenta que quizás la parte más importante de la política no era solamente cuánto tú podías haberte preparado, sino que la capacidad de parlamentar, es decir, la capacidad de dialogar. Y dialogar no es negociar, ni tampoco es debatir, sino que es considerar que la otra persona es igualmente válida que tú y por tanto que puedes escucharla y que sus argumentos tienen que ser más bien como para entender antes que solamente para responder. A mí me cuesta, yo fui vocero de gobierno, sé que obviamente en los diálogos a mí me cuesta no querer al tiro salir con una respuesta, pero si uno no se pone en el lugar del otro, es muy difícil luego el poder realmente generar ese diálogo que es muy necesario en política y en la sociedad en general. Jaime, te quiero hacer dos preguntas que voy a tratar de interpretar un poco, porque cuando vi un poquito, leí un poco de tu historia, tú tienes cuatro hijos hombres, ¿ya? Y Sí. voy a entrar de lleno a tu rol de padre. Hoy día estamos en una transformación social y en lo personal yo hago mucho trabajo con familias, con padres, con educadores, con jóvenes, y una de las cosas que estamos constantemente invitando a desaprender con este estilo de crianza que tú, que yo fuimos criados con una mirada de que los hombres éramos invulnerables, éramos proveedores, por lo tanto no podíamos llorar, etcétera, etcétera. Estos estilos de crianza que estuvieron muy anclados en una sociedad que de alguna manera nos castraron emocionalmente. Y fue para mí me resonó mucho el tema que sean cuatro niños, con tu señora, con tu trabajo diario, como papá, tomando este concepto también que hay de esta nueva mirada de la educación. ¿Cómo es tu rol de padre frente a ese mundo emocional de tu hijo? ¿Cómo lo trabajas? Mira, es bien interesante porque yo te digo lo primero que yo soy de esos papás que les gusta jugar harto con sus hijos. O sea, me gusta harto el abrazarlo, el que se sepan expresar sus emociones. Entonces, en la lógica de pasado, que el hombre no puede expresar sus emociones, ni puede ser cariñoso, ni puede darle un beso a su hermano, ni a su papá. No, chao, aquí eso no pasa, aquí es al contrario. O sea, aquí hay contacto, que es una cuestión que es relevante, es de piel, entonces es súper importante. Segundo, el que emocionalmente todos pueden demostrarse tal cual son. Y el que alguno pase por una dificultad de salud mental no significa debilidad, sino que significa que necesita ayuda, apoyo, que es exactamente lo contrario a ser débil, digamos. Y al revés, uno puede escucharlo y entender qué es lo que está pensando. Somos una familia además que nos ha tocado vivir de todo, literalmente. O sea, mi hijo mayor, Jaime, me acompañaba siendo chiquitito a las campañas y a las ferias, iba conmigo a los distintos lugares, porque a mí me gustaba también que ellos fueran a los distintos lugares que vivían en otras condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Perfecto. Y que se dieran cuenta de que cuando jugaban con los niños en la misma plaza, la diferencia no era ninguna con respecto a las personas, sino que era simplemente de la situación que les había tocado vivir a unos versus otros. Eso es súper importante. Y el aspecto emocional, como bien dices tú, esta lógica como de querer esconder tu emoción, porque de lo contrario eres vulnerable frente a este medio ambiente y particularmente frente a otro, es obviamente un error. Y aquí lo hemos hablado muchas veces entre nosotros, que el poder hablarnos, el poder decirnos las cosas es súper importante. Entonces, como te decía, nos ha tocado vivir de todo desde momentos de política, entonces a veces yo me los encuentro a ellos hablando como de política y es divertido, porque tienen opinión, po. Y obviamente que está de alguna manera también marcada por lo que me han escuchado en entrevistas, en qué sé yo, pero también les toca a veces conversar con sus compañeros y tienen posiciones distintas. Entonces aprenden a argumentar también. Que Perfecto. no es pelear, sino que aprenden a argumentar. Y como papás nosotros tratamos de involucrarnos harto con ellos, o sea, no sé, pueden ser cosas que sean sencillas, pero tratamos siempre de comer juntos. Tratamos el fin de semana siempre de al menos almorzar o comer juntos. De pasar harto tiempo como en patota. O sea, Perfecto. Perfecto. uno de los chicos míos, Vicente, tiene un equipo de fútbol, van y les toca jugar harto, son todos buenos con la pelota, pero a uno le toca jugar harto y vamos todos.
no solo uno, sino vamos todos a verlo. Después el mayor mío hace trap y hace canciones. Y entonces cuando él canta, todos escuchamos su música. O sea, en eso nos gusta el que todos se sienten que tienen un espacio seguro donde poder demostrar su emoción y que no hay, ah, mira, se emocionó, ah, mira, este acá, este allá. Y eso es algo que se va aprendiendo, no es algo que haya venido con manual de instrucciones. Sí. Oye, Jaime, tú fuiste parte de la Comisión de Educación en el periodo que fuiste diputado. Yo tuve la oportunidad también de presentar el proyecto de ley de educación emocional el año 2018. Ahí nos conocimos. De hecho, nos hiciste una Sí. pequeña reflexión que a veces la hemos subido para volver a retomar un poco de este tema de la importancia también de cómo ir desaprendiendo desde la misma mirada crítica, pero con una mirada también constructiva respecto a esta educación que es del siglo XIX, con docentes que hoy día gran parte son del siglo XX, pero alumnos que hoy día son del siglo XXI. Y que en esta mirada, y cuando presentamos todo el proyecto de ley, todos de forma transversal de diferentes partidos decían, oye, esto es relevante, esto es importante, porque obviamente hoy día, y te voy a hacer una trazabilidad bastante simple, este niño que va a tu hijo, que fue al jardín infantil, fue a la básica, a la media, después va a la universidad y después va al mundo laboral, en ninguna parte de estos ciclos le desarrollan habilidades socioemocionales. Hablemos de habilidades blandas, asertividad, escucha activa, trabajo en equipo, resolución de conflictos, pero va a tener que salir tu hijo, quizá ingeniero, arquitecto o médico, lo que sea, y va a tener que salir a lidiar al mundo laboral y va a tener que en un momento entrar a un programa de formación donde sus jefes lo van a mandar a desarrollar programas de habilidades blandas porque adolece algo que debería haber venido de la escuela. Y eso hoy día es gran parte de los problemas que tenemos de salud mental. Hablamos de salud mental en dos configuraciones. La enfermedad en sí misma, es decir, ansiedad, depresión, estrés, que son las tres causales que inciden más en casi el 60% de las licencias médicas, y todos los problemas que están vinculados también a la configuración de esta enfermedad. Y nosotros, desde esta mirada también de promoción y prevención en la enfermedad de salud mental, trabajamos la educación emocional. Y es lo que promovemos, que tu hijo en la sala de clase la profesora le diga, bueno, vamos a trabajar cómo construimos una sana autoestima, cómo trabajar la autoconfianza, cómo trabajar la resiliencia, cómo vamos a trabajar la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Tú fuiste probablemente testigo de muchos ir y venir de distintas, en las comisiones, me imagino, estos debates, porque nosotros fuimos, pero ustedes todo el tiempo estaban recibiendo distintos actores. Es tan complejo, y desde tu mirada también entendiendo el rol de padre, de poder incorporar una modificación a las políticas públicas. Y antes que me responda, termino con esta idea. Yo he hablado con 4 ministros, de Marcela Cubillo, pasando por todo lo último hasta el ministro Ávila últimamente, y mi mensaje es siempre lo mismo. ¿Por qué no hay una modificación? Y yo voy a lo concreto, la ley 21.094, la ley de universidades estatales, la formación de formadores. Cambien las mallas curriculares. No puede ser que hoy día un docente esté 4 o 5 años y salga de la universidad a hacerle clase a un niño y no tenga información socioemocional para modelar, regular, contener a un niño y entregarle esta herramienta. Entonces, desde tu trabajo, es decir, cuando dijiste yo tengo que legislar esto, con toda esta discusión que hacía, ¿cuáles son ¿cómo se dice en buen chileno? Estos cables pelados que no logran amalgamar, generar unos puntos de conexión para que estas cosas que desde el sentido común a cualquier persona del partido que sea, decir, oye, esto es importante, tú tienes conflictos con tu pareja, con tu hijo, con mis adultos mayores, tengo un mundo emocional que no soy capaz de entender y muchas veces tenemos que ir al psiquiatra, que me sale 80, 100, 200 lucas, porque además es muy caro y no hay bono, y tenemos un mundo emocional que hoy día está finalmente dado por los problemas emocionales que estamos viviendo todo en Chile, en general en el mundo y América Latina. Desde esa reflexión, ¿cómo lo ves tú? ¿Es tan difícil poder avanzar en esto? Mira, yo diría Te lo digo con mucha varias cosas pasión porque... sí, y está perfecto. Mientras explicabas esto, pues me acordé de varias cosas. Una que probablemente fue la que comenté también en la comisión, y es que yo soy súper disperso. Y probablemente la razón por la cual me fue razonablemente bien en el colegio y después entré a la universidad y otro, es porque hacía atletismo. Y entonces el deporte era el mecanismo en el cual aprendí resiliencia, aprendí disciplina, aprendí el que tenía que salir adelante, trabajar en equipo, o sea, muchas cosas que no vienen en la sala de clase, en este caso necesariamente adentro del aula, sino que venían en el contexto de lo escolar, pero que era con el entrenador, era distinto. Claro. Y esos vínculos me sirvieron muchísimo después en la universidad, para aprender, para poner en el lugar del otro y a conocer a personas que venían de distintos lugares.
sea, el deporte en eso te ayudaba mucho, al empatizar, al sentirte que pensando distinto o viniendo de lugares completamente distintos, podías estar exactamente en la misma. Entonces, ¿por qué quería fijarme en eso? Porque el tema de la educación emocional es uno que a priori, como bien dijiste tú, no viene sesgado políticamente. No es que sea de derecha, que sea de izquierda, sino que Claro. permite que uno establezca una conversación en torno a lo que siente y a veces a la deficiencia de poder explicar qué es lo que uno siente, sabe y otro. Y no hay ninguna duda de que la escuela hoy día es muy distinta y debe ser muy distinta. O sea, perdón, es bastante igual, pero debería ser muy distinta a la que nos tocó a nosotros. Por de pronto, yo cuando les cuento a mis cabros esto se ríen siempre de mí, pero yo les digo que en mi época yo tenía la suerte de que mi colegio tenía la enciclopedia británica y la hispánica. Entonces cuando tenía que ir a hacer tarea, tenía que comparar entre la hispánica y la británica. Claro, yo ahora les digo a ellos que existían enciclopedias y me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué Claro. había algo impreso? ¿Cachai? Eso es como, ¿qué te pasa? Entonces, mientras nosotros teníamos que buscar en dos fuentes de información y compararla, ellos tienen que discriminar literalmente millones de fuentes de información. Y esa es una habilidad mucho más compleja. Entonces, suponer que uno lo que puede hacer es, por ejemplo, yo estoy haciendo clases en la universidad, entonces decirle a los cabros, oigan, no ocupen ChatGPT. Es absurdo. O sea, tú tienes que ocupar, por ejemplo, la tecnología a tu favor. Pero si es que tú no sabes trasladar lo que tú estás yendo a buscar en el conocimiento, en el computador o etcétera, hacia lo humano, no eres más que simplemente la respuesta que te dio el chat GPT. Entonces, esto es algo que lo he conversado con mis alumnos. Le digo, mira, hay muchas pegas que hoy día se ven que podrían ser reemplazadas, automatizadas o reemplazadas por ciertos aspectos, digamos, de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cuáles son aquellas cosas que no pueden ser reemplazadas? Y sin lugar a dudas son aquellas que nos hacen profundamente humanos, que tienen que ver con las emociones. Así O es. sea, ¿qué es lo que hace que un abogado sea insustituible? No es que se sepa de memoria todas las leyes, porque esas van a estar y te la van a contestar al tiro, sino que es ver cómo acoge, ver cómo puede interpretar distinto, cómo hace esa creatividad. Y así sucesivamente. O sea, hay muchos otros que en esto lo que va a ser distinto hacia el futuro es el aspecto humano. Y para terminar, una pregunta que quizás bueno, una pequeña vuelta. En un estudio que hicimos nosotros en la Universidad Andrés Bello, pero que lo venía haciendo también desde que era ministro, era un estudio antropológico de familias de clase media. Y una de las Perfecto. cosas que nos aparecía allí es que las personas hoy día, frente a la incertidumbre gigantesca que están viviendo, tienden a replegarse, es decir, tienden a ir hacia aquellos lugares que les son más cercanos, hacia aquellos lugares que les son más seguros. ¿Y cuáles son esos? Uno, la familia, sea como sea esta esté, pero la familia. Número dos, el hogar físico, la vivienda, sea como sea este que fuera. Y lo tercero son los valores y tradiciones de pasado. Pero adicionalmente a esto, cuando nosotros le preguntábamos cómo se imaginan hacia el futuro, en ese futuro se imaginaban solamente a 3 meses plazo. Mm. Es decir, era un futuro muy corto. Y cuando el futuro es muy corto, lo que ocurre es que no te queda espacio, sino solamente para aquello que es lo urgente de la vida cotidiana. Y hoy día, por supuesto, es la seguridad en el amplio sentido. Entonces, cuando la pregunta es, ¿por qué la política no puede avanzar más rápido, por ejemplo, en incluir este tipo de contenido? Porque está absorbida completamente por lo urgente de lo cotidiano. Mm. Y cuando no hay un espacio común más allá de 3 meses, 6 meses plazo, la política no tiene mucho incentivo a cooperar, sino que más bien a confrontar. Porque es como que lo que jugamos hoy día es el todo. Entonces, si no hay espacio de cooperación y planeación conjunta de futuro junto, lo que existe más bien es la confrontación y por tanto no aquellas cosas que tienen un resultado en el más largo plazo o mediano, como es, por ejemplo, la educación emocional. Sí, bueno, yo creo que tú lo tenés, el dato lo tienes por experiencia propia y yo quiero complementar eso con algo que hablaba yo con uno de los máximos referentes en Hispanoamérica, educación emocional, que es el profesor Rafael Vizquerra, que entre paréntesis va a estar en la Andrés Bello probablemente en octubre en un congreso. Me invitaron hace poquito también, ahí estamos también vinculándonos con la universidad, porque entre paréntesis, mención aparte, pero lo digo,
esa universidad particularmente son bastante pioneros en incorporar el magíster en educación emocional. No lo tienen otras universidades y hoy día recién se están abriendo más ofertas en ese sentido. Bueno, ¿y qué hablábamos con el doctor Rafael Vizquerra? Que en promedio los cargos políticos a nivel de América Latina duran 18 meses. Entonces es muy difícil nosotros como sociedad civil ir a hablar con un ministro o ir a hablar con alguien para desde la sociedad civil plantear, hablemos desde el 3xI y todas las otras instituciones que se meten a tratar de movilizar un bien social, se dan cuenta que se va ese ministro, se va esa persona o ese diputado y tenemos que ir a buscar y volver de cero. Por eso lo que siempre pasa, lamentablemente en política, es que termina siendo el gobierno de turno deshace el otro y el otro hace lo otro y empezamos a jugar. Y no hay una política de Estado. Y yo siempre pongo el ejemplo del metro. El metro está atrasado hace mucho tiempo y esa es una política de Estado. Es decir, está el mapita de cuál era la línea 1, la línea 2, la línea 3 y eso fue un tema muy beneficioso como sociedad, ¿cierto? Entonces, yo siento que desde tu posición muchas veces está este tema de impotencia, decir, oye, estos temas son tan relevantes. Y yo creo que para las posiciones que ustedes tienen que lidiar haciendo gallito constantemente es súper complejo. Y la pregunta que te quiero hacer, Jaime, acá, que tiene que ver con no sé si lo tengo acá, pero te lo voy a mostrar. Yo hace poco publiqué este libro que se llama Emociones Morales y que tiene que ver, yo lo definí como el corazón de la educación emocional, porque uno de los problemas que hoy día tenemos como sociedad es la carga valórica. Hay un estudio que dice que el 30% de nuestra carga valórica se daba en la sobremesa de nuestras casas, en la conversación, en el pensamiento crítico, en la reflexión. Hoy día esos espacios ya no existen. Además, papá y mamá trabajan, hay una ¿cómo se llama? Exposición de los mismos jóvenes a redes sociales, sobreestimulados, pero finalmente están solos. Y no somos capaces de responder esas cosas que el joven no encuentra en Google, principalmente ese mundo emocional. Y las emociones morales uno lo ve en todos lados. Es decir, tú ves, sea del lado que sea, no hablemos netamente de política para que no estén los dardos, pero el caso que ha pasado muchas veces, se perdió plata y todo, y usted no fue, no, yo no he sido. No hay, el tema de la culpa, el tema de la vergüenza, la aversión social, la rabia social, es decir, usted va a salir de acá, va a ir a caminar a la calle, no le da pudor o algo no le duele el alma, y eso tiene que ver con que esto también se dejó de instruir, de desarrollar y de entrenar desde niños, y ya la gente no tiene ni vergüenza. Entonces, ¿cómo podemos lograr potenciar esa carga valórica? Es finalmente incorporando estas reflexiones también en los espacios de las universidades, obviamente en la casa, pero tú, al igual que yo, sabemos que en entornos de riesgos psicosociales ese papá y esa mamá está ausente. Entonces, entramos en un círculo bastante vicioso donde la política pública tiene que entrar a formar profesores, porque además, con toda la crítica que hay al mismo sistema educativo, el profesor termina muchas veces siendo una mamá, un papá, una red de contención, y le da desayuno, le da almuerzo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve el tema de los valores? Y en honor al tiempo también, porque tú decís, oye, esta persona que estoy hablando con él me lo dice en la cara y ni se arruga y me dice, no, yo no fui, pero ¿cómo si te estoy viendo? Entonces, como que yo recuerdo un caso de esta persona que hizo un desayuno, no recuerdo el nombre, que gastó 50 millones en un desayuno con jugo y todo, y decía, no, si esos 50 millones se gastaron. Y decía, ¿y en qué? Así como que, y no se le arrugaba nada de la cara. Oye, primero una cosa, entre medio estábamos conversando y se metió el gato, así que... No, dale, si hay estamos ruido en familia, porque... así que no hay problema. Así que fue el gato, no fui yo porque estaba maullando entre medio. Oye, Perfecto. nos dice María José, me imagino, Cifuentes, dice, si el éxito de la institución o empresa depende en un 77% de las actitudes emocionales, ¿cómo no va a ser urgente la educación emocional? Lo es. Mi punto es exactamente que en lo cotidiano pareciera no serlo, porque no está arriba de la mesa como la primera prioridad, por ejemplo, en el ámbito de cuando uno discute sobre seguridad, cuando uno discute sobre los valores que están puestos arriba de la mesa, digámoslo así, de manera intuitiva, en la conversación de la casa, en la enseñanza a través del ejemplo, la persona que, yo soy de esos bichos raros, que se sube al ascensor y saluda a la gente. Y digo hola. Y hay gente que me mira con cara así como, ¿y esto qué le pasó? Claro. Y ahí lo que pasa al tiro es que, por ejemplo, quienes saludan al tiro son las personas mayores. Porque tienen incorporado el hecho de que si es que alguien saluda, tú también. Esa convivencia, yo creo que es nuestra principal crisis.
más allá, la política es una expresión precisamente de esta dificultad de cómo pensamos que vivimos juntos, cómo convivimos juntos. Entonces, ahí hay una serie de valores, como bien dices tú, que tienen que ser transversales. O sea, las sociedades que han avanzado a ser verdaderamente desarrolladas son unas que más allá de la religión A, B, C, más allá de la posición política D, F, tienen una serie de valores que los acompañan a ellos, que pueden distinguir lo bueno de lo malo, que valoran ciertas cosas en vez de que sea algo negativo. O sea, una sociedad como, no sé, Suecia. La mayor parte de las personas en Suecia no creen en Dios. Sin embargo, cuando uno ve los valores que animan a la sociedad, tiene que ver con el esfuerzo personal, tiene que ver con el bien del prójimo, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la tolerancia. Entonces uno decía, bueno, son valores como cristianos, ¿no? Por supuesto, están incorporados ahí, digamos, pero no necesitan el profesar una fe para que eso estén incorporados. Entonces, eso se da cuando hay conciencia, como bien dices tú, de la importancia de la convivencia, del vivir con otros, que no es solamente al interior del hogar, sino que también es después. Y obviamente yo sé que hay varios que pueden decir, bueno, ¿y cómo él dice esto si le ha tocado como las peleas de la política? Es que el problema que tiene la política hoy día precisamente es ese, creo. Que es que en vez de escucharse, lo que hace es aislarse. Y obviamente trata de responder a la urgencia de las personas, pero lo hace a través de un modo en el cual el del frente siempre tiene que ser el adversario al cual yo tengo que enfrentar hoy día, ojalá ganarle, votarlo, porque mañana no hay mañana y por tanto no me voy a volver a encontrar con él. Pero eso no es verdad, nos vamos a encontrar mañana de nuevo. Entonces, a mí me criticaron harto en una última entrevista que di donde dije, oye, ojo con tratar de como pasar por caja con la crisis que hoy día está viviendo el Frente Amplio. Y algunos me dijeron, oye, eso quiere decir que tú también tenías algo escondido o que no querés que se persiga a los que se robaron. No, 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 no. Exactamente lo contrario. Lo que yo quiero decir es que uno tiene que separar lo bueno de lo malo. Si uno piensa que toda la sociedad civil es igual, entonces lo que hacemos es perjudicar a todas las fundaciones que hacen sus labores. Segundo, que si hay personas que se disfrazaron de fundación y cometen delitos y hacen corrupción, por supuesto que tienen que enfrentar la justicia. Pero de nuevo, no metamos a todos dentro del mismo saco, porque lo contrario, terminamos perjudicando la institución democrática y entonces es fácil que alguien llegue y diga, mira, compadre, que se vayan todos y yo soy la solución. Entonces, esos son ciertos valores comunes que efectivamente tú necesitas transmitir, que van más allá, como decía, de la fe particular, que está perfectamente bien, de la espiritualidad de cada persona, que nos permiten esa convivencia. Entonces, son valores que son transversales, que permiten una sana y buena convivencia, que hoy día están alterados por, como bien decías tú también, la velocidad tecnológica. Yo tengo una cuestión que le digo a mis cabros acá y también a mis estudiantes. Le digo, mira, todos quieren sacarse un 7 sin estudiar. Todos queremos, de alguna manera, como vivir las ventajas y los beneficios del futuro sin atravesar por el pantano del presente. Y el presente es difícil, po. Acabamos de ver el Tour de France. Uno ve el Tour de France y dice, cacha, bacán, mira cómo andan. Pero para llegar a ese lugar tuvieron que hacer una pega que uno no ve, que es extraordinariamente difícil. Entonces, el presente es difícil, hay que vivirlo. Y ese presente yo creo que también es parte de esos valores, de la necesidad de invertir hoy para la retribución de mañana y no solamente apretar el enter para recibirlo al tiro. Eso tiene que ver con nosotros y ojalá que lo podamos transmitir más. Oye, Jaime, una pregunta que me resulta importante. Hablaste de Suecia, yo tuve la oportunidad de vivir allá un buen tiempo y conozco perfectamente la cultura sueca y cómo se vive. Y efectivamente, mucha caricatura, que no vayas a Europa y no vayas a botar el papel en el suelo, no se te vaya a ocurrir cruzar con rojo, todas estas cosas que como que advertimos porque la misma sociedad te regula, ¿cierto? Pero fíjate que frente a lo que estamos hablando de los valores y la carga valórica, hay un trabajo que ha hecho Martha Nussbaum, que es filósofa canadiense, y que habla principalmente de que en política las únicas veces que se menciona el mundo emocional son principalmente para poder separar aquellos polos que son antagonistas frente a las posiciones. No. La aversión, es decir, rechazo, el miedo y la rabia. Aversión, miedo y rabia.
es decir, ese no vayas a votar por él, ojo con lo que dice y todo. Entonces, generamos este clima de desconfianza y de ambos lados, por lo tanto, la gente percibe que aquí obviamente son los buenos contra los malos, o los B con C, A con A, lo que sea. Y fíjate que en los países que han desarrollado políticas públicas, pensemos en los países socialdemócratas, Suecia, Finlandia, Noruega, que siempre nos comparan con ellos, lamentablemente tienen 1000 años de ventaja y es bien difícil equiparar la cancha ahí. Lo que hacen frente a los conflictos propios de la misma política es que trabajan y se vinculan desde otra mirada de las emociones, que tiene que ver con emociones prosociales. Es decir, como lo decía Humberto Maturana, es decir, no somos antagonistas, vamos, el que es oposición finalmente es colaboración. Entonces, como yo, frente a la polarización, que no solamente pasa en Chile, en otros países, logramos mirarlos a ellos como un ejemplo, decir, oye, ellos trabajan emociones prosociales, incorporan la colaboración, el altruismo, la bondad. Imagínate, aquí no se habla de eso. Aquí estamos constantemente en una posición. Y es la única forma finalmente de unir fuerza frente a objetivos comunes. El estallido social es un ejemplo de todo lo mal que se ha hecho frente a esta carencia de empatía, porque además, producto del mismo estallido social, hubo una encuesta que se hizo que decía que del 80% de los chilenos decían que lo que más adolecían los líderes en Chile era la carencia de empatía. Es decir, nunca conectaron con ello. Y es lo que hace Martin Luther King, Mandela y otros actores que sí conectaron con la necesidad de su pueblo. Tú desde el mundo emocional, tú lo viviste a diario, fuiste además vocero de gobierno, fuiste parte del ministerio del gobierno del presidente Piñera y fuiste también diputado. Ese tema emocional constante, llega un momento en que uno dice, oye, esto sí me afecta, me voy a la casa, me cuesta conciliar el sueño. ¿Cómo vive eso y cuál es tu reflexión en torno a ese tema? Es un súper tema porque uno no está preparado para eso. Es decir, yo era, imagínate, era parlamentario, yo hacía mucho trabajo en terreno y por tanto pasaba muchas horas escuchando personas y escuchando muchas veces dramas personales, familiares terribles y vivencias también en mucha vulnerabilidad. Y después era como muy cambiante, porque después de eso tenía que subirme al auto, iba al Paraíso y entraba al Congreso y entraba como a otro espacio. Y después te subías de nuevo al auto y de Santiago a una reunión, una ceremonia con un ministro y era otra cosa. Entonces, esa experiencia de cómo canalizar esa vivencia es difícil. Yo creo que cada uno tiene que saber cómo hacerlo. Es algo para lo cual en general los políticos no están preparados o no están bien preparados. Hay algunos que lo pueden hacer de mejor manera que otros, como de forma más intuitiva. Y me acordaba de algo porque lo mencionaste, el 3xI. La semana pasada me tocó estar en un 3xI, que es una, para quienes no escuchen, no lo conocen, en el fondo es una organización que se dedica a hacer diálogos de pares improbables, de personas que de otra manera no se hubieran sentado a conversar y lo que hacen es como forzar esta colaboración extrema, como le llaman. Y éramos como alrededor de 200 personas y el tema era la ciudad. Entonces se llama Ciudad no da más. Y en la primera mesa que me tocó, en la primera, más bien ronda, porque estábamos sentados nomás, la primera persona que habla dice, yo creo que la ciudad sí da más. Y dije, chuta, yo lo había mirado de otra perspectiva, ¿no? Me había sonado al tiro otra cosa, digamos, como que estábamos a punto de estallar. Y en ese lugar habían personas que vivían en situación de calle y otros que eran dueños de grandes inmobiliarias y de, no sé, porque que construyen constructoras de viviendas sociales. Entonces, ¿cómo podían juntarse a conversar esas dos personas? Comités de vivienda con esta persona. Necesitas un espacio que te permita esa confianza. Lo que han conseguido estos países, como bien dices tú, es un espacio donde se puede generar esa confianza, donde tú puedes mostrarte sin que eso signifique vulnerarte. Entonces, en este espacio se generan unos diálogos que son muy potentes, en los cuales tú terminas llegando a consenso, aun cuando la lógica del encuentro no sea, tenemos que llegar a un acuerdo en X cosas, terminas haciéndolo. Y porque te presentas, por ejemplo, la primera vez que a mí me tocó presentarme ahí, me dijeron, no digas tu cargo, di tu nombre y di algo que te gusta hacer. Yo dije, bueno, soy Jaime, me gusta la carpintería. Me gusta la carpintería porque tenéis que, el detalle te hace que además tú tengáis que abstraerte del resto de las otras cosas, la madera es noble, y por tanto, me gusta la carpintería. Perfecto. Y al lado había una persona que me dijo, yo también trabajo en madera. Entonces, en vez de partir por el conflicto, partimos por lo que nos unía.
Y ese espacio te genera esa confianza que tú bien dices. Eso en el Congreso Nacional, imposible. Entonces, cuando se finalmente puede ocurrir ese tipo de cosas, es cuando tú terminas conociendo a la otra persona. Entonces, yo sé que muchos dicen, ah, mira, se pelean y después son amigos, como si fuera malo. Yo encuentro que está bien eso. O sea, si hay dos personas que pueden debatir en televisión y luego pueden tener una buena relación humana, es mejor porque la política se trata de poder validar al otro, entenderlo, ponerse en su lugar y llegar a un buen acuerdo para los demás. Entonces, yo sé que hoy día está mal visto esto, porque dialogar se ve como traicionar, ¿ah? Y negociar se ve como que cediste y te fregaron. Y no es verdad, no es verdad, simplemente no es verdad. Entonces, eh, ¿cómo lo vivía? Yo diría que a través de contarlo con distintas personas, a través de conversaciones con personas distintas. Es decir, yo conversaba de estas cosas con, no sé, con personas de un club de adulto mayor. Y Perfecto. llegábamos a una profundidad de conversación súper distinta. No me ponía a hablar de, mira, que el proyecto de ley ABC dice que... no, hablamos de otras cosas, hablamos de la vida de las personas. Y eso a mí me encanta. Me encanta observar, me encanta escuchar. Y la verdad es que a medida que pasa el tiempo, uno aprende más, sabe más, lee más, pero al mismo tiempo se da cuenta que sabe menos. Y por tanto que necesita aprender mucho más. Entonces yo creo que eso es algo que también uno tiene que meterse siempre, yo trato de meterle siempre a mis cabros. Como esa pasión por querer saber, por querer comprender, por querer ir más allá de lo que solamente se ve por la superficie. Sí. Oye, Jaime, ahí son dos preguntas, pero por el tema de tiempo ya terminando un poco, pero para no, por honor también, la nobleza obliga, darte las gracias también por el espacio que nos costó tanto así. Me quiero quedar con un ejemplo que lo quiero poner, pero también lo quiero extrapolar a lo que tú estás viviendo hoy día como docente, como profesor. Tú no estudiaste pedagogía, por lo tanto, estoy dando una clase con las competencias que yo he desarrollado y creo que puedo lidiar con un grupo de alumnos. Pero voy a ir a la primera reflexión. La semana pasada una niña en La Serena de 13 años se quitó la vida producto del bullying. Esta es una niña que en sexto básico había sufrido un accidente en una de sus piernas y había tenido que utilizar muletas. Y todos los niños le decían la inválida, la inválida. Esta niña tenía muy buenas notas y finalmente no puede más y termina atentando contra su vida. Los padres deshechos, me llegó mucha información de eso. Y esta niña finalmente se quita la vida. La institución, obviamente, toman esto reactivamente y después esto se genera, y como pasa muchas veces, en promedio en Chile hay 1.800 suicidios al año, el 30% son jóvenes entre 14 y 22 años. Este proceso que hay, y que también lo ve en el mundo universitario, tiene que ver con que tú como docente generas climas emocionales dentro de tus 20, 25, 30 alumnos. La labor importantísima, el desarrollo de competencias socioemocionales, y te lo voy a comentar porque hoy día tuve reunión con el director de Bienestar Universitario de la TEC de Monterrey, la universidad más importante de América Latina, y me dice, y yo sorprendido, me dice, nosotros estamos haciendo un trabajo maravilloso con los jóvenes, es decir, están a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con el bienestar universitario, no solamente arte, cultura, deporte, sino una mirada holística desde todas las dimensiones para este desarrollo integral. Pero un tema que a ellos también son conscientes, me lo decía, es que el gran problema todavía es que no hemos logrado intervenir en que nuestros profesores implementemos programas socioemocionales para que ese conocimiento ellos puedan incorporarlo en el aula. Entonces, esto es súper complejo porque vamos a ir ahora al corazón de la problemática. Es decir, yo hago 3, 6, 20 horas, estoy con estos alumnos, que muchas veces son más confrontacionales, tengo que debatir con ellos, tengo que tener un comportamiento también mucho más regulado que un profesor hace 20 años, donde me pueden denunciar, una palabra maldicha, hay que tener mucha finura en mover ciertas palancas para no generar este problema. Y por otro lado, este mundo emocional de un joven que deserta, un joven que puede tener ideación suicida, que vive un entorno de soledad, de abandono, de tristeza. ¿Hay algo hoy día, particularmente desde tu experiencia, que podrías mencionar respecto a lo que tú vives y cuál sería hoy día esa brecha que debiesen tener tus otros colegas pensando en el rol de los docentes universitarios, más que el que más siempre se expone es el rol de los profesores de primaria y secundaria? Pero el docente universitario hoy día está viviendo un tema donde no tiene estas herramientas tampoco. Bueno, oye, primero nosotros, yo soy un admirador de los profes, entre otras cosas porque mi vieja es profe y se conectó por acá, así que no sé si quiera
Mi mamá hizo clases más de 30 años, de matemática, después de religión, después de filosofía, fue subdirectora de colegio, así que estuvo metida ahí adentro de la sala de clase y ella siempre me decía que no existe tal cosa como el estudiante promedio, sino que existe cada uno de los estudiantes, en donde lo que tiene que hacer la educación es sacar el máximo potencial de cada uno de ellos, en sus aspectos físicos, psíquicos, emocionales, sociales, obviamente intelectuales. Entonces no es solo una, sino que es el conjunto de ellas. Eso es lo que hace que al final florezcan todos los talentos. En el caso de la universidad es distinto, obviamente, porque ya son mayores, como bien dices tú, hay también cierta... hay harto profe que tiene cierto temor en la universidad a cómo tratar con los estudiantes. No sabe si ciertas cosas van a ser comprendidas bien o no, o que si como tira una talla puede ser malentendida, entonces puede salir allá o no. Yo creo que hay una cuestión que es bien clave, y es que yo al menos en la primera clase, yo marcaba el tiro cuáles eran las rayas. Yo decía, mira, yo sé que ustedes necesitan, no sé si esto lo ha escuchado alguien de la universidad, pero bueno, yo le decía, mira, hay clave, uno, buen trato. Si hay una persona que está hablando, lo más lo escuchan. Dos, yo sé que es obligatorio para que tengan que inscribirse y firmar y asistencia, le dije, a mí no me importa. Ya todos tienen 100% asistencia. Yo creo que ustedes vengan acá porque quiero que estén acá. Tercera cosa, dije, vamos a hacer todo lo posible para que todos pasen el curso. Mi labor no es que alguien se eche el curso, sino que es que aprenda. Y si se lo echan mucho, es culpa mía. Y por tanto, lo que yo quiero es que ustedes aprendan. Por tanto, pregunten. Aquí no hay preguntas tontas, aquí simplemente avanzamos a la velocidad que tiene que avanzarse para que aprendamos. Perfecto. Ya, ¿qué me pasó con esto? Generamos buena onda. Y al final de la clase eso se notó mucho más. O sea, había un muy buen ambiente después al final de la clase. Al principio, obviamente, que se conocían menos, los novatos, obviamente. Me di cuenta que había unas deficiencias en matemáticas muy grandes, muy, muy grandes. Con lo cual tenía que volver atrás cada cierto tiempo a enseñar ciertas materias que eran del colegio, en el fondo. Y les fue mal en el primer control, les fue mal en la primera prueba, les fue mal en el segundo control. Y entonces me acuerdo que llegué después de eso y les dije, ¿saben qué? Chiquillos, chiquillas, déjenme ser súper honesto con ustedes. Estoy enojado y estoy un poco frustrado. Y le dije, estoy frustrado primero porque yo sé que a algunos de ustedes les han dicho que ustedes no se la pueden. Y eso es mentira. Yo lo que noto es que cuando conversamos en clase, ustedes saben. El problema es que no han estudiado lo suficiente, no han practicado lo suficiente. Y le hemos dado todas las facilidades para que lo hagan, pero no lo han hecho. Y ustedes no se pueden sacar un 7 sin estudiar. No pueden pasar el curso sin que hacer el esfuerzo. Y siempre había un grupo, que yo tenía como 40 alumnos, había un grupo que eran los más mateos, que iban a todas las clases, que iban a todas las ayudantías, y a algunos de ellos no les iba bien al principio. Entonces dije, si necesitan, quédense más tiempo y conversemos más aquí, en la sala de clase, ¿ah? En el pasillo, me da lo mismo, o sea, para que nadie se sintiera que estaba siendo vulnerado en su espacio, que fuera rara, no, acá. Y yo te diría que al final se generó, le fue mucho mejor a los estudiantes, al tiro. Yo creo que ellos mismos se animaron cuando hacen lo que los gringos le llaman el flipped classroom, es decir, que los mismos estudiantes tienen que exponerle a sus compañeros. Sí. Eso también te sirve a ti como profe, te sirve porque ocupan otro lenguaje, entre pares, ocupan otro código. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tú tienes que hacer, pero yo entiendo que hay profes que después de un rato se sienten como frustrados. Te dicen, ¿sabes qué? No lo logro. No lo logro, no engancho con ello, no sé qué pasa. Entonces digo, bueno, que hay una cuestión de ánimo también con el cual uno entra a la sala de clase. Y yo sé que es difícil de mantenerlo. Sobre todo quienes hacen, yo hago pocas horas, pues, entonces no es lo mismo que tener todo el día, todas las clases, toda la semana. Pero yo siento que de verdad hay una riqueza en cada uno de los estudiantes que a mí al menos me gusta. Me gusta saber qué piensan, por qué piensan. Yo hago clase de economía, entonces les ponía después por escrito, me tuvieron que mandar una pregunta cortita y decía, ¿en qué casos ha ocupado el concepto de costo alternativo? Es decir, dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Y lo que les nació a ellos fue contarme cosas de su vida cotidiana. Yo trabajo en las noches ahora porque antes trabajaba en las mañanas y entonces necesito hacer esto. Yo voy a no sé qué lugar, yo ayudo a mi papá que vende no sé qué cosa. Yo la verdad que salgo muy temprano porque vivo muy lejos de la universidad. Y eso a mí me sirve para aprender a conocerlos más a ellos, pero ellos también sienten el espacio de confianza
de poder expresarlo. Y me tocó con un cabro, no lo voy a identificar, por supuesto, pero que también tuvo ideación suicida. Y me fue a ver. Y yo le dije, yo no tengo las competencias como para poder ayudarte en términos psicológicos. Sí lo guié, lo orienté, y me escribió tiempo después y me dijo, profe, estoy bien, gracias por escucharme. Era lo que necesitaba. A mí fue difícil, porque obviamente uno se pone, no sabe qué hacer, pero yo sabía que tenía que escuchar. Entonces, yo creo que también tiene que ver con una disposición en donde entiendo la distancia, entiendo como el cierto temor que puede haber, entiendo las malas experiencias que pueden haber tenido algunos, pero yo creo que uno también necesita mostrarse como vulnerable. Es decir, yo les dije a los cabros, les dije, ¿sabes qué? Me voy a equivocar a veces cuando estemos haciendo cosas acá. Me van a preguntar y no voy a saber, porque no soy enciclopedia, y por tanto voy a tener que ir a la clase siguiente y contestarle. ¿Ok? Y así es, y listo. Entonces me equivoco, se ríen, yo me río, entonces el profe no tiene que ser el perfecto, pues si no es, pues, no somos. Entonces es una motivación interna de uno que se transmite, y por supuesto que también uno espera una cuestión recíproca, sino obviamente que se hace más complejo. Entonces, si algo, yo diría que animarse a que hoy día tenemos una generación de jóvenes que está en búsqueda de sentido. Y ojalá que nosotros seamos capaces de ayudarlos a que ellos encuentren ese sentido. Bueno, y buscar este concepto de florecimiento humano y humanidad compartida, que ellos también sientan que están teniendo están estudiando algo también para transformar su entorno, su sociedad, es decir, un trabajo que les permita también desarrollarse como seres humanos. Bueno, Jaime, podríamos hablar, tengo muchas preguntas, pero como dicen, el tiempo también es parte de la responsabilidad que cumplimos después para obtener un justo descanso. Así te quiero dar las gracias. Bueno, el mundo es chico, así que probablemente si la vida nos junta por ahí, bueno, nos saludaremos y te doy las gracias por haberte dado el espacio después de un tiempo de haber compartido, y gracias también a la gente de la Fundación. Va a quedar alojado ahí esta conversación que simplemente busca un espacio desde la sociedad civil para poder conocer a la experiencia, las vivencias y también las reflexiones que hay, como todos los que queremos, y estoy convencido que tú, yo y tú, muchos de los independientes de la mirada que tengamos sobre la sociedad, queremos construir una sociedad mejor. Y eso tenemos que ponernos de acuerdo, y creo que ahí es donde están estas conversaciones que nos invitan a la reflexión. Así que muchas gracias. Te doy el espacio ahí, Jaime, también para que te puedas despedir ahí No, de lo que muchas hicimos hoy gracias día. a ti, Hernando, por este espacio. Muchas gracias a quienes también se conectaron y comentaron y tiraron ahí buena onda, preguntas que también son súper relevantes. Y yo creo que uno necesita también darse el espacio de reflexionar. Es difícil en un mundo en el cual uno tiene que contestar al tiro, donde todo es inmediato, donde el WhatsApp, si no lo contestáis a los 5 segundos, te van a decir que por qué no lo contestaste, que si acaso qué pasó. Yo creo que uno necesita parar y respirar. Y es algo que, a pesar de haber estado en una intensidad infinita, de 1000 km/h, y después bajar de velocidad, yo me di cuenta que quizás lo más importante era poder parar y saber distinguir. Y para eso no se requiere una semana, sino que se requiere una instancia más bien mental. Sí. Y esto te ayuda después a ver cómo enfrentáis los conflictos, cómo enfrentas lo que viene, cómo te desapegas a veces y otras veces te apegas, que es lo que necesitas para que sea una urgencia también para ti. Así que Sí. yo te agradezco enormemente esta oportunidad, y de todas maneras nos vamos a encontrar por ahí. Bueno, muchas gracias, Jaime. Éxito en todos los proyectos personales, familiares, profesionales, políticos, lo que venga en la vida. ¿Ah? Muchas gracias, y seguimos por ahí, nos veremos en Muchas algún lado. gracias. Muchas gracias a todos la comunidad de Flix y a todos también los seguidores de Jaime en este espacio que hicimos el día de hoy. Nos vemos, Jaime, que estés bien. Chao, Chao, chao. chao, chao.